Hola amigos, bueno, hoy es 14 de noviembre de 2019. Esta mañana, en una conversación con el doctor Raimundo Antonio Tello Benítez, quien es abogado litigante y docente universitario, y del que él ya aparecen allí sus ponencias, tanto en la que se dio en el Tribunal de Cali como en la Universidad Santiago de Cali, las cuales recomiendo. Esta última sobre los hechos jurídicamente relevantes y la del tribunal sobre la medida de aseguramiento conforme a la jurisprudencia actual. Son criterios interesantes. Llegamos a una conversación y me dice Miguel, hombre, tengo una audiencia que me parecería importante socializarla. Fue un caso donde se lleva a una persona a legalizarse la legalización de captura, imputación y medida de internamiento. Se declara ilegal la orden de captura porque no cumple con uno de los requisitos formales, los motivos fundados que señala el artículo 298. Ese va a ser el tema entonces. Ahí aparece en el tablero el título: orden de captura debe contener los motivos de la misma, definidos en una forma específica para que los conozca el capturado. Y eso vale no solamente para las órdenes de captura que se expide por un juez de control de garantías, sino también en situación de flagrancia. Pues bien, esa inquietud que me hace caer en cuenta el doctor Tello, pues la transmito también aquí en este canal y la pongo en consideración. Escuchemos entonces el desarrollo de la audiencia y al final entonces haré un comentario al respecto. Ok, mis amigos, les habla Miguel José Escobar Jiménez, soy el creador del canal en YouTube Derecho Penal para Todos. Síganme durante estos 45 minuticos y miremos esta situación que es de trascendental importancia, de mucha actualidad. Ok. Buenas noches, y a las 10:15 minutos de la tarde-noche del 5 de noviembre de 2019, el Juzgado 11 Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Cali se constituye en audiencia pública dentro del radicado 63-001-60-034-2016-01971. Investigación que se lleva en contra de José Antonio Berrocal Angulo, ciudadano que está siendo investigado por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto agravado y hurto por medios informáticos. El motivo de esta audiencia es dar trámite a la solicitud de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de aseguramiento que hubiera solicitado la Fiscalía General de la Nación. Para efectos de registro, verificamos la comparecencia de los intervinientes por la Fiscalía. Buenas noches, su señoría, usted y a todos los presentes en esta sala de audiencias. Por la Fiscalía, Luz Nelly Argüello, Cisa Fiscal 29, especializada, adscrita al Grupo de Flagrancias de Cali. Gracias, señoría. Por la defensa, por favor. Sí, buenas noches, señoría. En salud esencial, señora fiscal y demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Francisco de Real de Muñoz, cédula 16-613-539 expediente en Cali, tarjeta profesional 68-577 del Consejo Superior de la Judicatura, con oficina en la calle Novena, carrera Novena, calle 12, edificio Cali 2000, aquí al frente del Palacio de Justicia, local 37, piso 1, teléfono 315-529-8780. Muchas gracias. El indiciado, por favor, su nombre completo. Buenas noches. Buenas noches. Prende el micrófono. Déjelo ahí nomás. Buenas noches. Buenas noches. El nombre es José Antonio Berrocal Angulo. ¿Su número de cédula cuál es, señor? 1128-431-311. ¿Cuál es su dirección, señor? Calle 84, número 2165. Carrera Octava, número 2165. ¿En qué trabaja usted, señor? Uber. ¿Tiene un teléfono para citaciones? Sí, señor. ¿Cuál es? 312-691-8939. Muy bien, muchas gracias. Señora fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Señoría, esta delegada fiscal se solicitó un apoyo por parte de la Fiscalía 11 local de Armenia con el fin de prestar apoyo para la legalización de captura y hacer demás audiencias concentradas dentro del proceso que se adelanta en contra del señor
a José Antonio Berrocal Angulo. Por tanto, su señoría, con fundamento en lo establecido en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, dentro del término legal y constitucional, acudo ante su presencia con el fin de solicitarle se declare la legalidad de la captura del señor José Antonio Berrocal Angulo, identificado con cédula 431.311, expedida en Medellín, Antioquia, persona esta que nació el 25 de noviembre de 1989 en Montería, Córdoba, grupo sanguíneo O positivo, sin señales en particular. Esta persona, su señoría, tiene su número, su cédula presente, se cuenta con la consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dado que hay un problema con la consulta web del CTI y no ha sido posible pues que nos den el dictamen de plena identidad. Se encuentra también plenamente individualizado y de hecho pues tenía que estar plenamente identificado para poder otorgar la orden de captura que emitió en tal sentido el Juzgado Sexto Penal Municipal con control de función de garantías de Armenia, Quindío, orden de captura número 1200023743, emitida el 13 de agosto del 2019. En cumplimiento de ese procedimiento, su señoría, se tiene que el patrullero Faber Robledo Quintero deja a disposición el día 5 de octubre del 2019 a el ciudadano José Antonio Berrocal Angulo con la cédula 1128-431.311 de Medellín, persona residente en la carrera octava número 2165 del barrio Obrero, Estado Civil Unión Libre, de ocupación comerciante, quien fue capturado el 4 de noviembre del 2019, siendo las 22:40 en la carrera 10 con calle 24 del barrio Obrero de esta ciudad, momentos en los cuales estaban verificando antecedentes y le figura un antecedente en el sistema de la policía con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, hurto por delitos informáticos, requerido por la Fiscalía 11 local de Armenia, Quindío, con fecha de orden de captura ya señalada el 13 de agosto del 2019. Dentro de la actuación 63-00-160 000-34-2016-01971, motivo por el cual pues le fueron dados a conocer sus derechos como persona capturada, siendo informada de su captura su esposa Angie Vanessa Mejía. Asimismo, señoría, pues aportan los antecedentes de esta persona, algunas copias de las denuncias por concierto para delinquir, está la reseña y está el acta del capturado, en el cual se constata que a este ciudadano José Antonio Berrocal Angulo le fueron dados a conocer cada uno de sus derechos consagrados en el artículo 303 de la normatividad procesal. De su captura fue informada la señora Angie Vanessa Mejía al teléfono 312-691-8939 y como señal que tuvo un trato digno conforme a la Constitución y la ley, obra constancia de buen trato con la firma y huella de este ciudadano, y la constatación que en tal sentido hizo la suscrita fiscal en el día de hoy. Teniendo en cuenta, su señoría, que nos encontramos dentro del término legal consagrado en el artículo 302 de la normativa procesal, esto es las 36 horas, pues toda vez que su captura ocurrió el 4 de noviembre del 2019 hacia las 22:40, que el tiempo que se transcurrió, su señoría, pues fue mientras se hacían todos los actos urgentes con el fin de lograr su plena identidad, arraigo y demás, lo cual se hizo después de mediodía. Es por lo anterior, señoría, que le solicito impartir legalidad al procedimiento de la captura de este ciudadano y que se cancele la orden de captura que se emitió, pues toda vez que el fin por el cual fue ordenada pues ya se cumplió. Señoría, corro traslado a la defensa de su despacho de los elementos aquí señalados. Gracias.
Gracias, señoría. Sí, observar los documentos que me presenta la señora fiscal. Veo que hay una orden de captura solicitada por una fiscalía, extrañamente pues fiscalía local, siendo que era un delito de concierto para delinquir. Y la juez, los elementos que le presentó dicha fiscalía en Armenia, pues el juez de garantías, de control de garantías, conceptó que si debía legalizar la captura, este defensor no encuentra objeción y deja buen criterio al señor juez para que legalice o no la captura. Muchas gracias. Regálame un minuto, por favor. Bueno, la Judicatura ha revisado los elementos materiales probatorios que hubiere presentado la Fiscalía General de la Nación. Salvo mejor criterio, el despacho estima que la orden de captura que hubiera sido emitido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de la Ciudad de Armenia no reúne los requisitos de forma, tal como lo indica el artículo 298 del Estatuto Procedimental Penal. ¿Por qué? Este artículo, el cual me permito leer de manera taxativa, señala lo siguiente: artículo 298, modificado por la ley 1453 de 2011, artículo 56, contenido y vigencia. El mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado cuya captura se ordena, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación. Bueno, ¿qué nosotros extraemos de ese primer inciso? 4 elementos para la orden de captura. El primero de ellos, la narración, o como dice aquí, indicar de forma clara y sucinta los motivos de la captura. ¿Eso que nos indica a nosotros? Que debe tener, pues obvio, no, dejando la claridad que no existe un formato único para órdenes de captura, tal como existía en la ley 600, en el entendido que existía ese papel membreteado que lo entregaba la misma administración judicial a los juzgados y que se llenaban pues los datos correspondientes. Pero cuando nosotros hablamos de indicar de forma clara y sucinta los motivos de la captura, es que el aprehendido deba conocer el por qué se lo captura. Y así también, cuando se realiza ese control posterior, el juez que estudia la legalización de la captura verificará ese elemento de la orden. Miren, nosotros observamos aquí que esto tiene el formato de orden de captura 12.00.23.743. La cédula del ciudadano y el nombre. Eso nos permite inferir, pues, la identidad del ciudadano. Los delitos por los cuales está siendo investigado. El nombre del fiscal que está llevando la investigación y el juzgado que emite la orden.
Pero cuando nosotros hablamos sobre los motivos, aquí nos dice, observaciones generales, vigencia 1 año, 13 de agosto de 2019 a 12 de agosto de 2020. Fecha de los hechos entre septiembre 20 de 2016 a diciembre 31 de 2016. Pero, ¿qué originó o por qué? ¿Cuáles son estos motivos de esta orden de captura? De lo que observa el despacho, no se tiene a ciencia cierta cuál es la vinculación y o el grado de participación que tiene el ciudadano José Berrocal Angulo dentro de la presente investigación para que haya sido capturado en virtud de este requerimiento judicial. Salvo mejor criterio, lo que debió haberse colocado dentro de la orden. A modo de ejemplo, el ciudadano antes señalado está siendo investigado como presunto autor o partícipe de los delitos antes indicados por hechos ocurridos en tales fechas. De lo que yo observo aquí, dice hurto por medios informáticos semejantes a grabado. Eso, creería yo, es cuando se clonan las tarjetas de débito o las tarjetas de crédito por internet, creería yo. Si eso es así, debe colocarse por haber clonado tarjetas, por haber defraudado o extraído dinero de diferentes cuentavientes, entre ellos 1 o 2 personas. Eso no tenemos en esta orden. Yo lo que observo en esta orden es que existe un requerimiento judicial, al ciudadano aquí presente fue aprehendido y se le dijo únicamente hay una orden en su contra y quedó detenido. No tiene es un derecho que tiene todo ciudadano indicársele el por qué ha sido capturado, incluso cuando es capturado en flagrancia. Y permítanme aquí abrir el paréntesis. Cuando una persona es capturada en flagrancia se le dice usted queda capturado porque usted está llevando un arma de fuego del cual no tiene permiso para su porte. Usted está siendo capturado porque está llevando una sustancia vegetal que tiene características de estupefaciente y eso es prohibido por la ley. Usted es capturado porque se le robó un celular al señor que viene corriendo 3 cuadras atrás, que dice que es de él. Sí, se le explica el motivo por el cual está siendo capturado. Pero en esta orden vemos que lamentablemente no ha ocurrido lo mismo. Aclaro, esto no es un problema del procedimiento de captura. ¿Sí? Me hago entender. ¿El procedimiento de captura cuál es? Se aprehende un ciudadano, se le verifican sus derechos, se lo trae a disposición ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas, se le materializaron los derechos porque el señor está aquí presente con un abogado, ha podido comunicar su aprehensión. Todo el procedimiento como tal ha sido protegido, se ha cumplido dentro de lo establecido en el artículo 298 y por ello nosotros, de eso sí deja constancia la judicatura, en el entendido que este ciudadano, pues mire, fue capturado ayer 4 de noviembre siendo las 22:40 horas, o sea 10:40 de la noche, en inmediaciones de la calle 10 con calle 24, Barrio Obrero. ¿Qué ha pasado? Ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ha podido comunicar su aprehensión a Angie Vanessa Mejía, al abonado 312-691-8939. Está siendo representado por un abogado de confianza. ¿Qué concluimos? 3 aspectos vamos a sacar de ahí. Primero, que ha sido puesto a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a su captura. Ni siquiera han pasado 24 horas desde la aprehensión. Segundo, ha comunicado su aprehensión a la persona que le indicó, es decir, que no ha sido privado a su derecho de estar incomunicado. Tercero, está siendo representado por un abogado de confianza, lo que nos permite señalar que se le ha respetado su derecho a contar con un abogado a efectos que lo represente ante los estrados judiciales. Pero nosotros lo que vemos aquí no es de inconformidad en lo que se refiere al procedimiento de captura, porque eso está bien. Lo que vemos aquí es inconformidades respecto del contenido del requerimiento judicial. Porque dentro del contenido se hace esa exigencia en la ley. Así lo indica el artículo 298. Y al no contar con ese requisito, la orden de captura, pues salvo mejor criterio, lo que argumentamos en esta oportunidad es que no se cuenta con esos motivos fundados que debieron ser comunicados al ciudadano
Es decir, que la orden en su contenido, en la elaboración dentro de su contenido, no reúne con ese requisito, porque ya lo dijimos, el inciso primero del artículo 298 nos trae a nosotros 4 elementos que debe contener la orden de captura. Lo repetimos. La narración de los motivos de la captura, ese es un elemento. El nombre y datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, que es un segundo elemento. El delito que provisionalmente se le señale, está ese tercer elemento, y el fiscal que dirige la investigación. Mire, que son 4 elementos, pero esos 4 elementos deben estar de manera conjunta. Esos 4 requisitos de forma de la orden, no de fondo, de forma de la orden, deben estar plasmadas en ella. Y de lo que se observa, solo hay 3 elementos. Salvo mejor criterio, considerará de pronto la Fiscalía General de la Nación que existe ese requisito del motivo por qué él ha sido, de los motivos fundados, en el entendido que la orden dice el por qué, que es para efectos de imputación y eventual medida de aseguramiento. Pero, ¿por qué se va a imputar a un ciudadano? Es la pregunta, ¿por qué se lo va a imputar? Y ese por qué tiene que estar dentro de la orden de captura. En otras palabras, la orden de captura tiene que ser muy explícita, en indicar todos esos motivos por qué se captura un ciudadano y, pues, si es el caso, incluso hasta el grado de participación que tiene aquel dentro de el delito investigado. De ahí entonces, al no cumplirse con los requisitos de forma de la orden, no de fondo, sino de forma de la orden de captura, el despacho estima que la misma deviene ilegal. Esta es la decisión que toma la Judicatura y contra ella proceden los recursos de ley, señora fiscal. Sin recurso, señoría, gracias. La defensa. Sin recurso, gracias. Al no interponerse recurso alguno, la decisión queda ejecutoriada. En ese entendido, pues se cancela, en primer lugar, la orden 12-00-23-743 en contra de José Antonio Berrocal Angulo, quien se identifica con la cédula. Me deja, por favor, no he terminado. Quien se identifica con la cédula 1-128-431-311, en el entendido que esta orden de captura ya ha sido materializada. En el entendido que se ha decretado ilegal la captura en contra del señor Berrocal Angulo y contra esta decisión no ha habido recurso alguno, se le interroga al ciudadano si es su deseo continuar en esta diligencia o si por el contrario desea retirarse de la sala de audiencia. Buenas. ¿Desea retirarse de la sala? Me deseo retirar. Bueno, retírese, por favor. En ese entendido, señora fiscal, ¿desea usted continuar con la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento? Retírese. Su señoría, pues de hecho la Fiscalía va a solicitar suspensión de esas 2 audiencias siguientes, pues dado que es un despacho comisorio de Armenia, que tuve 3 casos en el día de hoy y que esto llegó impreso de esta forma, que no he tenido la oportunidad de organizar y de entender el caso como tal, que es un concurso de hechos punibles y que no tendría cómo en este momento hacerle la imputación a su señoría. Entonces, ¿no continúa con las otras audiencias? No, su señoría. ¿Debo entender que están siendo retiradas? Sí, su señoría, pues si la idea era suspenderla, su señoría, pero pues si su señoría no puede suspenderla, pues de acuerdo a lo que... No, lo que quiero decir es que la captura se ha decretado ilegal. Por eso le pregunto, ¿desea usted continuar con las otras audiencias o no? Pero al ser declarada ilegal no se queda, o sea, él no quiere estar aquí, entonces ¿cómo va a ser uno continuar también con una diligencia? Por eso, entonces debo entender que están siendo retiradas las audiencias. Sí, su señoría, ¿sí? Porque ¿cómo se imputa sin la persona acá? Muy bien. En ese entendido, pues como la señora fiscal retira las demás audiencias, se finaliza la diligencia, siendo las 6:50 de la tarde-noche del 5 de noviembre de 2019. Pueden retirarse. Gracias. Bueno, ok.
entonces veamos lo siguiente. Ajá. Interesante la situación que se presentó allí. Déjenme yo cuadro la. Bueno, es una situación irregular que viene desde el juez que ordena esa captura en Armenia. Hay una situación aquí que está señalada en el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, que cuando indica lo siguiente, dice: para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221. Que ese 221 guarda relación con el tema pues del respaldo probatorio para los motivos fundados, en tratándose pues de fundamento de orden de registro y allanamiento. Son los mismos elementos para que se indique en qué casos son motivos fundados. Y mire lo que dice el 221. Deben ser respaldados al menos con informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Bueno, de todas maneras, el juez de esta audiencia revisa, encuentra pues que no se dan sino 3 requisitos del artículo 298, porque él observa de que no están los motivos fundados que exige la norma cuando dice textualmente, lo leyó, que ha sido modificado por el artículo 56 de la ley 1453. Dice: el mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al imputado o al indiciado o imputado cuya captura se ordena, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación. Se da cuenta entonces al revisar la documentación que no están dados los motivos fundados, y lo explicó allí, que no es necesario volverlo a hacer énfasis en ello, de qué debió haberse hecho en relación pues con ese tipo penal. ¿Por qué razón por ese tipo penal se le está capturando? Son los motivos específicos. Y da la situación de la flagrancia, que la conocemos pues de acuerdo con el artículo 301, de las varias formas de flagrancia delito, cuando en esas audiencias se indica pues detalladamente, de una forma clara, por qué razón está siendo privado de la libertad o se le ha sido capturado en flagrancia. Si bien es cierto, mire, la Constitución política dice pues que la Constitución señala que pues podrá detenerse una persona en situación de flagrancia o por mandamiento escrito de autoridad judicial competente. En este caso ya venía la situación ordenada y solamente se revisa allí si se dan esos requisitos, que son los que se deben de tener muy en cuenta. Entonces, cuando hablaba esta mañana con Tello, me decía: Miguel, el artículo 126 señala que la condición de imputado se adquiere desde la formulación de imputación o cuando se da la captura, si es lo primero. Y el artículo 8, como principio rector, señala que el imputado tiene, el literal H, tiene derecho a conocer de los cargos. Así dice la norma textualmente: conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas, de modo, tiempo y lugar en que se fundamenten. Entonces, precisamente entonces la situación es que la condición de imputado se da desde la formulación de imputación o desde la captura. Entonces, en este caso tenía pues que indicarse allí esos motivos fundados. Ese es
ese es el trabajo que tiene que hacer la defensa, obviamente, para determinar entonces si se cumplen con esos requisitos formales. Sin embargo, fue de oficio el juez, un juez garante de los derechos fundamentales, pero evidencia de que faltaba uno de los elementos de esos 4 que exige el artículo 298 y concede entonces, ordena la libertad inmediata a esa persona por estar capturado ilegalmente. Y de contera, pues la fiscal, que estaba medio enredada allí, pues sabía muy bien que si no tenía al por imputar, entonces tenía que pedir después la formulación de imputación y medida de aseguramiento, no retirarla, que fue lo que le dio o le sugirió el señor juez cuando le dice: debo entender que las está retirando. Pues obviamente que sí, ya no quedaba más, además que la misma fiscal dijo allí antes que tenía que revisar más porque como que tenía todavía no muy despejada algunas situaciones. Esas son cosas que se suelen pasar, y miren la importancia de 2 cosas. Primero que todo, esa orden que se da por un juez de control de garantías, la orden de captura, en la que muchas veces no se entra a esas audiencias, sino que va el fiscal y la pide, la orden de captura, y después es que se captura, se lleva, como en este caso, a judicializar. Pero el abogado o la defensa no estuvo en esa audiencia pristina de orden de captura expedida. Y miren ustedes la importancia del artículo 297, insisto, porque allí señala la norma que pues es necesario, pues, para que la captura se requiera se requerirá orden escrita proferida por el juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221. Pero muchas veces no se tiene conocimiento de qué fue lo que pasó en esa audiencia. Como en este caso, seguramente la defensa apenas llegó allí en ese momento, 4 de noviembre, y entró, pues, medio revisa los papeles, dice pues que no tiene nada que decir, que le tira el balón al juez de control de garantías para que considere lo pertinente. El juez, pues, muy bien ubicado y garante, pues se da cuenta de esta situación y declara ilegal la captura. Pero ¿cuántas veces, colegas, amigos, compañeros, suele pasar esta situación y no se revisan esa situación, que es importantísimo? Entonces, los motivos fundados, por eso el tema me lo sugiere Tello, me dice: tema es orden de captura, debe contener los motivos de la captura, de la misma, definidos en una forma específica para que los conozca el capturado. Claro, entonces socializo esto independientemente a este ejercicio que hice aquí. Pues voy a subir el audio para que ustedes lo tengan allí para revisarlo también. Bien, mis queridos amigos, era eso pues que quería compartirles a ustedes. Tengan mucha precaución en este tipo de audiencias, las primeras cuando entramos a legalización de captura, las que de pronto son más completas cuando vienen en flagrancia, pero para esas también hay que tener muy presente la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, no solamente, sino también de la Corte Suprema de Justicia, porque el 301 pues señala 5 formas que hay que tenerlas pues muy presentes y saber distinguir una de la otra. Él dice el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, de la ley 906, entonces, para que ustedes también lo revisen, sobre la flagrancia, modificado por el artículo 57 de la ley 1453. Se entiende que hay flagrancia cuando, 2 puntos, primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Flagrancia viene del verbo flagrar. Flagrar es como la llama que está allí
está flagrando. Entonces es la situación de inmediatez, de momento que se está presentando. La persona es sorprendida, dice el numeral primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Observan a la persona que Pedro mata a Juan. Allí en esa situación, de hecho, en ese momento, por voces se da porque es sorprendido en ese acto, entonces ha sido flagrante la comisión del delito. Segundo, la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después. Mire, ese es otro de los requisitos, la inmediatez. Después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Y estamos hablando de inmediatez, no son 2 horas después, sino en el acto de raudamente sale corriendo, a una cuadra de distancia lo aprenden y entonces tanto la víctima u otra persona que ha sido testigo, pues da el señalamiento de que esa persona está el autor o partícipe de ese delito. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos o instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. Pedro sale huyendo de la casa de Juan, a una cuadra lo cogen con el arma, y entonces el arma homicida, un revólver, pistola, lo que sea. Entonces podríamos decir que eso es una situación de hechos en la que lo comprometen por la inmediatez. Cuarto, la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de grabación o de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. Esto ya es parte novedosa en la legislación. Dice: la misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o de las personas que residan en el mismo. El testigo silente se llama esto, según pues Chiesa, el tratadista, habla de pues en las cámaras, hoy por hoy, en toda parte, casi en la gran mayoría hay cámaras, que es el testigo silente. Quinto, la persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Diríamos allí que esos son los 5 casos de flagrancia a que hace referencia el texto del artículo 301, modificado por la 1453. Para tenerlo en cuenta entonces y ahondar un poco más en la explicación que dio el juez de control de garantías, miren ustedes, revisen la jurisprudencia de la Constitucional, muy importante sobre ese tema. No preciso muy bien en estos momentos, pero casi en la década del 90, la Corte del 90, hay unas interesantes decisiones allí en materia de flagrancia que sería bueno pues que la revisaran, todo de acuerdo con el Código Nacional de Policía de ese entonces. Ahora ya pues tenemos otra codificación, el antiguo Código Nacional de Policía. A ver si, bueno, miremos aquí, voy a mirar aquí rápidamente a ver si la cojo y la pillo rapidito. Sí, el Código Nacional de Policía pues era el decreto 1355 del 70, ¿no? Y para no ir muy lejos, hay una sentencia, a ver si la tengo aquí dentro de mis documentos. Sí, Alejandro Martínez Caballero, la C024 del año 94. Esa es muy importante revisarla en materia, pues, sobre todo de el asunto referido a esto que estamos verificando sobre el del domicilio y su allanamiento, pero allí también hablan a la Corte Constitucional allí sobre el tema de la aprehensión en flagrancia y el tema de la orden
escrita de autoridad judicial competente. De pronto en ese entonces había sido declarado inexequible algún texto de la norma, de este decreto, porque le daban la facultad para ordenar capturas a las autoridades administrativas. Y pues no es así, porque hoy por hoy, pues con la Constitución Política del 91 es las autoridades judiciales competentes, quienes normalmente pues lo hará el juez de control de garantías, me parece que excepcionalmente el fiscal, pero creo que eso ya esta es la cita textual de la norma, pero realmente es el juez de control de garantías quien tiene esa función. Y pues este código pues ha sido modificado con la entrada en vigencia de la ley 1801 del 29 de julio del 2016, que es el actual Código Nacional de Policía y de Convivencia, dice así, y convivencia. Bien, mis queridos amigos, espero que eso les sirva un poco más para orientarlos sobre este punto. ¿Qué me queda más por decir? Bueno, era esto para socializarlo. Me parece interesante. Les agradezco mucho. Bueno, ok. Espero que les haya gustado esas ponencias, ¿no? Que las estén revisando. Oh, es muy importantes todas. Y algunas más tendrán, sobre todo la del magistrado auxiliar, el doctor Fernando Bedoya, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Bueno, ok. Hasta pronto.